Comenzamos esta edición del contrato en compañía de don Julio Rodríguez, socio director de Abanda Consultores. Muy buenas tardes, don Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don Julio, en la última ocasión habíamos hablado de proyecto, nos habíamos podido referir, habíamos tenido tiempo para referirnos a una serie de cuestiones, pero me gustaría repasarlas para refrescar un poquito la memoria. ¿Qué es en primer lugar un proyecto? Sí, un proyecto es normalmente un trabajo no repetitivo que requiere ser planificado, con objetivos, con costes y con tiempos definidos. Un trabajo en el que normalmente participan diferentes recursos. Las características que tiene normalmente un proyecto es que es un trabajo de importancia que requiere pues esfuerzos de inversión encaminados a producir unos resultados que normalmente son de trascendencia. Requieren también medios importantes, variados, de distintas partes de la organización. Un proyecto tiene la característica normalmente de que es un trabajo discontinuo, con un objetivo, con un inicio y con un final. Es decir, no se puede decir que una empresa esté trazando proyectos de forma constante para alcanzar sus metas, sino que hay determinados proyectos para alcanzar unas metas concretas, pero no es una actividad habitual. Efectivamente, bueno, hay determinadas compañías que se rigen principalmente por proyectos, las grandes consultoras, por ejemplo, ¿no? Aunque cada vez más en las organizaciones el enfoque hacia proyectos es más común. Lo que es cierto es que tendríamos que distinguir entre lo que son las actividades continuas, esas actividades cotidianas, esas actividades de tipo repetitivo, y luego tendríamos que pensar en otro tipo de actividades que no se pueden llevar a cabo desde un enfoque tradicional. Comentábamos el otro día, por ejemplo, la instalación de lo que puede ser una red de cajeros automáticos en una entidad financiera. ¿A quién correspondería abordar eso? ¿Al departamento técnico nada más? Pues no. Necesitaríamos gente del área de la sucursal, necesitaríamos gente del área de informática, del área administrativo-contable, de múltiples y diferentes áreas que deberían de contribuir con su trabajo a llevar a cabo el objetivo que se plantee, que es el establecimiento de esa red de cajeros automáticos. Esa es principalmente la idea del concepto de proyecto. Actividades discontinuas, actividades especiales que tienen que ser abordadas con múltiples recursos procedentes de distintas áreas de la organización. ¿Cuál es la importancia del proyecto en la empresa? Es otro punto que habíamos tocado también, pero... Sí, los proyectos en la empresa cada vez tienen más importancia por lo que decíamos el otro día, precisamente porque hay que abordar determinadas actividades, hay que lograr determinados objetivos que desde un enfoque tradicional no se pueden llevar a cabo. Eso por un lado. Por otro lado, los proyectos o el concepto de proyecto tiene un efecto dinamizador en los equipos de trabajo. A la gente nos gusta movernos por objetivos. Luego hablamos de la fuerza de las fechas límite, ¿no? Cuando normalmente nos marcan una fecha determinada en la que tenemos que conseguir determinados hitos, bueno, pues eso mueve hacia la acción, mueve determinadas conductas que mejoran el rendimiento dentro de las organizaciones. Cada vez es más. El concepto de proyecto yo creo que cada vez está más implantado y cada vez más organizaciones están tomando iniciativa de conformar proyectos para llevar a cabo determinados hitos, determinadas actividades. Normalmente, cuando hablamos de objetivos de un proyecto, ¿de qué clase de objetivos estamos hablando? Bien, los objetivos son triples. Hablamos de un objetivo de resultados, queremos lograr determinado resultado con la ejecución de estas actividades discontinuas. Hablamos de un objetivo de plazos. Todo proyecto lleva implícito unos plazos determinados en los cuales hay que abordarse pues, ese conjunto de actividades para el logro del objetivo. Y hay un tercer objetivo que es, bueno, hablábamos de costes también, ¿no? Plazo, costes y resultados. Bien importante mencionar que si no se consiguen los tres objetivos conjuntamente, los proyectos fracasan. De nada nos sirve obtener determinados resultados si es en un tiempo desproporcionado o con unos costes fuera totalmente, digamos, de los presupuestos iniciales, ¿no? Normalmente los proyectos en términos de tiempo y de costes se suelen desviar bastante. En términos de resultados la desviación puede ser bastante más dramática. Pues estamos hablando de conceptos básicos de calidad del producto final que se entrega. Vamos a poner un ejemplo práctico. Hablemos de las obras de la M30, que sabemos que cada día de retraso el coste puede suponer cantidades extraordinarias de dinero, ¿no? En el momento en que estamos hablando de una desviación del plazo, simplemente del plazo temporal, cambian, por supuesto, los costes y obviamente los resultados. Sí, el problema, haciendo referencia a este ejemplo que estás diciendo tan de actualidad, es que los impactos en plazos normalmente no se cuantifican, pero ahí tendríamos unos costes. Podríamos hablar de costes de oportunidad, podríamos hablar de, bueno, pues molestias que genera la gente. Todos de alguna forma vivimos pues, este tipo de molestias. Eso lo que pasa es que al final no se cuantifica. Luego cuando hablemos de los estudios de viabilidad pasa un poquito lo mismo.
mismo, ¿no? Hablamos en términos generales de resultados, los logros que se van a obtener, pero nos olvidamos de elementos básicos como es los tiempos, y los costes no se olvidan tanto, pero los tiempos al final tienen implicaciones económicas. Todo en la vida se paga con tiempo, y el tiempo como tal tiene un coste. Y, bueno, pues podríamos, no sé, tendríamos que ser un poquito imaginativos, ver qué tipo de indicadores de gestión nos afectan este tipo de desviaciones, y al final todo es cuantificable, claro que sí. En las obras de la M30, pues no es lo mismo la entrega de la obra en este mes que la entrega de la obra dentro de un año, ¿no? Claro. En términos de impacto medioambiental. Por supuesto, hay muchísimos factores en los que influyen. Entonces, nos olvidamos normalmente, nos quedamos con los objetivos de resultados, hemos logrado tal cosa. Sí es cierto que a veces en aras de ser eficaces nos olvidamos de la eficiencia, es la discusión eterna, ¿no? ¿Qué prefieres, ser eficaz o ser eficiente, ¿no? Bueno, yo siempre contesto lo mismo, a mí me gustaría ser eficaz a la par que eficiente, no podemos olvidarnos de los dos elementos. Eficacia nos habla del logro de los resultados, y la eficiencia nos habla de la utilización de los recursos para el logro de unos resultados. De nada nos sirve ser tremendamente eficientes si los resultados que estamos buscando están totalmente fuera, digamos, o en otro sentido totalmente distinto a lo que estamos pretendiendo lograr, ¿no? Entonces, bueno, quedémonos con la idea de, al final, tanto los plazos como los costes tienen implicaciones económicas, y los resultados en términos del proyecto no es lo único que tenemos que lograr. ¿Cómo se conceptualiza un proyecto, don Julio? Bueno, qué buena pregunta. Vamos a ver, todo proyecto parte de una oportunidad del proyecto. ¿Cuál es la razón de ser de este trabajo? El otro día mencionábamos los proyectos internos en la organización con recursos propios. ¿Son gratuitos? Exacto. Bueno, pues es obvio que no. En términos de coste de mano de obra que estamos utilizando en ese proyecto, y en términos incluso de coste de oportunidad. No es lo mismo que dediquemos nuestros recursos a unas cosas que a otras, ¿no? Entonces, conceptualizar un proyecto, podríamos hablar de un índice, un guión, que todo proyecto debería de ser cumplimentar por escrito, además previamente a ser arrancado. En primer lugar es la oportunidad del proyecto, y la oportunidad tiene que ver con la viabilidad, y la oportunidad tiene que ver con los resultados finales esperados. ¿Cuál es la razón de ser? ¿En qué va a contribuir este proyecto a la empresa? En segundo lugar, la definición clara de un objetivo del proyecto, y los objetivos el otro día mencionábamos que tendrían que ser tangibles, medibles, realizables. Tendríamos que hablar también del enfoque. Bueno, tenemos un objetivo, ¿de qué manera vamos a abordar este trabajo para lograr ese objetivo? No hay una misma manera, hay diferentes maneras de enfocar nuestro trabajo. Luego el alcance, es decir, bueno, una vez que tenemos el enfoque más o menos definido, con las grandes actividades que hay que hacer, bueno, ¿hasta qué punto vamos a trabajar, vamos a desarrollar ese tipo de enfoque? Ahí, en las grandes consultoras o en las empresas que nos dedicamos a la venta de servicios, es precisamente donde se nos van los márgenes. No es lo mismo estar un mes trabajando que 2 meses para un mismo proyecto. El equipo de trabajo, ¿cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar en este proyecto? Una metodología de trabajo, si es que existe, también sería preciso mencionarla en ese documento inicial de presentación del proyecto, en esa conceptualización inicial del proyecto, un presupuesto económico, lógicamente, y bueno, pues otra serie de elementos que puedan contribuir. Pero vamos, básicamente yo creo que esos serían el índice propio que nos ayudaría a conceptualizar lo que es un proyecto. Y el título del proyecto, se me olvidaba. Todo proyecto tiene que tener un título lo suficientemente sugerente, pues bueno, que unifique, que de alguna manera alinee al equipo de trabajo en pro de esa idea que se está lanzando. Igualmente importante, me imagino, tenemos 1 minuto y medio antes de pasar a la publicidad, en fin, a la publicidad, a las noticias, es definir lo que es un cliente, ¿no?, para un proyecto. Hay que tenerlo muy claro. Sí, mencionábamos el otro día que si no tenemos un cliente claramente identificado, tenemos que buscarlo, inventárnoslo, decíamos el otro día. Y con nombres y apellidos, no vale que mi cliente está en la empresa. El cliente es clave. El cliente normalmente es el que te ayuda a definir cuál es el alcance. El cliente es el que te aprueba el presupuesto económico. El cliente es el que da el seguimiento a tu proyecto. El cliente es el que, bueno, pues de alguna manera toma decisiones importantes que pueden afectar al alcance del proyecto. No me creo esa gente que me dice, no, es que mi proyecto, el cliente soy yo, o el cliente es mi jefe. Es difícil entenderlo, porque lo que no puede ser es juez y parte. El cliente debe ser alguien externo al proyecto, al cual le rindamos cuentas periódicamente de cuáles son los objetivos, el logro de los objetivos que mencionábamos antes, en términos de resultados, de plazo y de coste. El cliente es clave para cualquier proyecto. Por supuesto, don Julio. Pues si le parece bien, vamos a hacer ahora esa pausa para las noticias y en 5 minutos volvemos. Esperamos verles ahora mismo. Hasta ahora.